se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir en la triste canción de amor de la vieja molienda. En el retardo de la noche parece decir, cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda. En el retardo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasan las noches enteras moliendo café. Bueno, tengo muy buenas tardes, estimados amigos cibernautas que todos los viernes se conectan en un nuevo programa, Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Es un enorme privilegio esta tarde poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y por supuesto a quienes se van a conectar posteriormente. No se le olvide que este programa posteriormente subido al canal de YouTube Yoalmo Díaz, donde usted puede perfectamente escuchar todos los programas que acá se transmiten los días viernes. Esta tarde tengo el enorme privilegio de tener uno de los invitados de alguna manera más influyentes en el tema café. Quiero leer parte de su hoja de vida. Él tiene una licenciatura con especialización en economía. Tiene una licenciatura con especialización en relaciones internacionales, una maestría en administración de empresas. Por supuesto, una gran experiencia laboral en el tema de exportación, beneficiado y exportación de café. Y me refiero al licenciado Juan Francisco de Sola Criado. Juan Francisco, bienvenido esta tarde a un nuevo programa de Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Qué gusto y qué privilegio poderlo tener esta tarde con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este programa, Juan Francisco. Muchísimas gracias, Yoalmo. Es un verdadero placer y honor estar aquí con usted el día de hoy. Muchas gracias por tenerme. Bueno, Juan Francisco, vamos a hablar un poquito de café, pero me gustaría que mis invitados pudieran conocer un poquito su trayectoria, Juan Francisco. Obviamente, habiendo estudiado fuera del país, me gustaría que nos dijera, que mis cibernautas comprendieran ¿en qué momento usted toma el trabajo que hoy tiene, el trabajo en café? Se gradúa y una vez regresa al país, lo retoma en ese momento, Juan Francisco. ¿De dónde viene ese arraigo cafetero en usted y en su familia? Bueno, yo realmente empecé mi carrera profesional en las telecomunicaciones. Una vez yo me gradué de la universidad en Estados Unidos y fue verdaderamente un privilegio y una bendición haber podido hacer mis estudios de allá. Yo me fui a trabajar a una empresa que vendía un servicio de televisión satelital y cuando yo regresé al país a finales del 2008 tenía un trabajo siempre en las telecomunicaciones en la empresa Claro. Pero eventualmente yo pues ya quería un cambio. Fue alrededor del 2013 cuando decidí que quería contribuir a las empresas del grupo de mi familia.
y una de esas empresas es Unex, que es una exportadora de café que ha existido desde la época de mi bisabuelo. Y surgió la oportunidad de empezar a trabajar aquí en agosto del 2013. Entonces, literalmente entré a trabajar en café hace casi 7 años y entré cuando empezó la apocalipsis del café en El Salvador, porque fue justamente el impacto de la roya el que se empezaba a ver. Fue un año dificilísimo, pero fue un año de muchísimo aprendizaje. Y lo que yo siento que sucede muchas veces, Joalmo, con café es que el que está expuesto a este trabajo o lo ama o lo detesta. Y yo fui de los que lo amó. O sea, y el que lo ama demasiado. Y aunque es un negocio difícil y sufrido, uno está dispuesto a darlo todo, porque realmente es bonito este negocio. Qué Así que bueno. por eso es que por los últimos 7 años he estado aquí en UNEX. Ha sido para mí también un privilegio. O sea, mis compañeros, somos 120 en la empresa. Tenemos una cadena de 4.500 productores a quienes les compramos su café para transformarlo en materia prima del tostador y exportarlo. Así que en breves, digamos, ahí le conté un poco mi cronograma rapidísimo. Por supuesto. Juan Francisco, bueno, realmente lo que usted dice, muchas veces lanzarse a trabajar al tema café en cualquier eslabón de la cadena no es una decisión fácil, porque obviamente los que hemos estado en café hemos conocido las situaciones complicadas que se viven en este rubro, pero como usted dice, el café apasiona, el café... los que lo llevamos en la sangre, obviamente usted tiene 7 años de estar pero usted viene de familia cafetalera. Cuéntenos un poquito su antepasado ese de su familia, de cuántos años estamos hablando, de cuántos años tiene su empresa. Y tengo entendido que la empresa la que usted trabaja, pues es la segunda que mayor café capta en El Salvador. ¿Es correcto esos datos, Juan Francisco? En realidad somos la exportadora de café más grande del país. Ok. Desde que yo estoy aquí, hemos estado exportando entre 75,000 y 120,000 sacos al año. Estamos hablando que desde que yo vine, pues no hemos bajado de los 100,000 quintales. Entonces, bueno, para contestarle su pregunta, la empresa la montó mi bisabuelo, don Herbert de Sola, en 1896. Él empezó con una tienda de conveniencia en el centro de San Salvador y poco a poco se fue diversificando. Montó pues un negocio de compra de fincas. Luego montaron beneficios y en su momento la empresa se conocía como H de Sola y Hermanos. Y poco a poco la empresa se fue convirtiendo en una de las exportadoras más grandes del país. Eventualmente, un tío abuelo mío, don Víctor de Sola, se convirtió en el líder de H de Sola. Gracias a él pudo nuestra empresa abrir mercados a los que antes pues jamás hubiésemos llegado. Europa, Japón, muchísimos mercados que en ese entonces, le estoy hablando 1950, 60, era mucho más difícil llegar. Y eran tiempos en donde el café pues era un negocio en crecimiento. Y bueno, me voy a ir mucho más para adelante, pero sí hubo en la época de crisis, cuando empezó el conflicto armado y cuando se dio la reforma agraria, pues H de Sola se comprimió mucho y creo que ahí fue el principio de los problemas de la caficultura de El Salvador, porque realmente pues empezamos a perder institucionalidad y creo que todo se reflejó en la caída de la productividad del país. Yo creo que nuestra cosecha más grande fue en el 78-79 de 4.5 millones de quintales. Entonces, bueno, después del conflicto armado, ahí a principios de los 90, mi tío Herbert de Sola, se llama exactamente igual a mi bisabuelo, mi tío en segundo, él era el líder de H de Sola. Él decide hacer una fusión, o más bien promueve una fusión con 5 otras empresas beneficiadoras exportadoras del país, y así es como se forma UNEX.
Ah, cómo no. Y desde el 92-93, pues nos hemos mantenido siempre como exclusivamente como exportadores. Nuestra razón de ser es satisfacer una demanda en el exterior, aunque ya estamos tratando de diversificarnos a tratar de vender más café localmente en Oro. Pero realmente también nuestra razón de ser es generarle valor a una cadena de alrededor de 4.000, 4.500 productores, de los cuales, por cierto, casi el 70% son productores de 10 manzanas o menos de café. Son productores pequeños. Pequeños. Entonces, muy rápido, pues creo que ahí viene la historia de café. O sea, el café está en la sangre de mi familia. ¿Cómo no, Y Juan, le soy sincero, yo cuando estaba fuera del negocio decía, ay, Dios, esa cosa se ve aburrida. O sea, eso de estar en finca y en beneficio, qué aburrido. Pero una vez empecé a trabajar, el amor, o sea, fue como encontrarse con el amor de su vida. Y por eso estamos aquí y muy contentos de seguir luchando por nuestra dorada caficultura. Juan Francisco, ¿qué cargo tiene usted en la empresa? Porque tengo entendido que usted tiene, además de tener un cargo en la empresa, también es el presidente de Ave Café, que ya vamos a hablar de esa parte, pero ¿qué cargo tiene usted en su empresa? Yo soy el gerente general. Yo asumí la gerencia general en septiembre, octubre del 2015. No? Previo a eso fui gerente de operaciones. Entonces, cuando yo estaba en Claro, yo ya tenía un puesto gerencial, era un gerente de desarrollo de producto. Entonces, yo ya tenía algo de experiencia en operaciones. Creo que la mejor forma de entender el negocio de beneficiado de exportación es que lo metan al beneficio a uno, pero yo aproveché ese entonces porque cuando yo empecé en la empresa estaba haciendo mi maestría. Entonces fue bien enriquecedor porque estaba estudiando y al mismo tiempo aprendiendo de café y yo me metí en todo, en la parte comercial, en la parte agrícola. O sea, lo primero que hice semanas después de haber empezado fue pedirle al jefe del departamento agrícola que me llevara a conocer una finca de café y precisamente me enseñó lo que estaba pasando. Las fincas estaban atascadas de roya. Claro. Por ahí en octubre, noviembre, diciembre del 2013. Sí, era el impacto más fuerte. Sí, fue durísimo. O sea, me recuerdo como que si fuera ayer, pero yo era el gerente de operaciones, entonces me metía a la parte operativa y me promovieron a mí por ahí en septiembre, octubre del 2015. En cuanto a lo de Ave Café, Johanmo, yo me convertí en director de Ave Café por ahí en el 2016. Sustituí al anterior gerente general, director ejecutivo de UNEX, quien era don Enrique Córdoba, el ingeniero Enrique Córdoba. Entonces yo lo reemplacé a él y estaba en la junta directiva de Ave Café. Y por ahí en agosto, septiembre del 2019 o 18, no recuerdo, el anterior presidente de Ave Café me había informado, que es don Carlos Borgonovo, me había informado que ya después de, creo que 18 años quería retirarse del cargo y me quería promover a mí como presidente. Entonces, los dos juntos montamos un proceso de transición, porque yo no quería solo decir, ah, sí, lo voy a hacer, quería hacerlo con el apoyo de los diferentes socios, colegas, beneficiadores, exportadores. Entonces, oficialmente creo que fui ratificado en octubre del 2018. Y desde estamos hablando de 18, casi 2 años. Correcto. Juan Francisco. Juan Francisco, en esos 2 años de estar ya al frente, digamos, de Ave Café, una institución en uno de los eslabones de la cadena del café, a mi juicio, quizás el más importante o el más impactante, digámoslo así, porque ya vamos a hablar de los detalles. Pero usted considera que en esos 2 años, Juan Francisco, podemos decir que han habido algunos cambios en Ave Café, porque quiero decirle y quiero decirlo públicamente que de alguna manera su llegada a Ave Café, pues algunas personas han visto con buenos ojos la renovación generacional, digámoslo así. Y obviamente cuando llega esa regeneración o esa nueva generación, pues normalmente la gente espera cambios en Ave Café. Y tengo algunas preguntas más adelante, pero ¿usted considera que ha empezado a hacer una ruta, a trazar alguna ruta de algunos cambios en Ave Café, o considera que Ave Café ha estado funcionando bien y nada más es la continuidad que vamos a tener, Juan Francisco? Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo de que Ave Café, bajo el liderazgo anterior, hizo cosas muy buenas. Una de las cosas magníficas que creo que hicimos
bajo el liderazgo de Carlos Borgonovo, y creo que es muy importante dejarlo saber a sus seguidores. Yoalmo fue la cumbre de ciencias. En este país, pues ya por bastante tiempo hemos dejado de tener un instituto que hace investigación y transferencia de tecnología a base de la ciencia, y a través del liderazgo de Carlitos Borgonovo, don Eduardo Palomo, don Federico García Prieto, logramos en conjunto con el resto de las gremiales del sector café montar este evento que yo creo que fue muy beneficioso para la caficultura de nuestro país. Sí, definitivamente creo que con mi llegada y realmente con mucha humildad agradezco que se vea con buenos ojos. Eso de verdad me siento muy agradecido por eso, pero yo no le quiero restar al liderazgo de don Carlos, porque creo que muchas cosas se hicieron bien. Creo que tenemos un gran reto bajo mi liderazgo de AB Café, y es que tenemos que unir a la cadena. Nuestra razón de ser como beneficiadores exportadores es agregarle valor a la cadena de café, a los que están antes de nosotros y a los que están después de nosotros. Y específicamente a lo que me refiero, Evalmo, es que nosotros tenemos que generar acercamientos con todos los demás sectores de la cadena productiva de café, vis-a-vis semilleros, productores, viveristas, tostadores, coffee shops, etc. Yo creo que en ese ámbito todavía tenemos mucho trabajo por hacer, y creo que no quiero que esto suene como una crítica a la anterior administración de AB Café, porque le tengo mucho aprecio a don Carlos Borgonovo, pero sí creo que es algo que tenemos que mejorar. Incluso ahorita, en este momento, yo le puedo decir con mucha franqueza que creo que AB Café no ha desarrollado su potencial en unificarse la cadena, y parte de mi gestión es eso, es tratar de generar acercamientos, y de hecho por eso la invitación a este programa fue bienvenida para mí, porque veo esto como una oportunidad para cumplir con ese objetivo. ¿Cómo no? Juan Francisco, ¿cuántos beneficiadores conforman AB Café? Es una pregunta. Y la otra es, en el camino, Juan Francisco, se han venido quedando beneficiadores. Yo no sé dónde estaba en la crisis del 2001 usted, pero yo la recuerdo muy bien porque tengo 30 años de andar en este negocio. Pero en cada crisis vienen quedándose beneficiadores, y me imagino que ustedes tienen obviamente algún registro. Venimos de 2 millones de quintales hace 6, 7 años y ahora apenas estamos en 750,000. Qué difícil, y obviamente el eslabón de la cadena más impactado es el de ustedes. Entonces, porque ese es el eslabón donde se maquila, digamos, todo ese café. ¿Cuántos beneficiadores conforman AB Café y cómo está conformada la junta directiva de AB Café? Hoy por hoy somos, creo que 18 o 19 socios, beneficiadores exportadores. Algunos solo son beneficiadores hasta pergamino, y otros producen también oro de exportación. La junta directiva está conformada por su servidor, don Eduardo Álvarez, de El Beneficio del Borbollón, don Luis Duarte, de Comercial Exportadora COEX, don Carlos Borgonovo, de Exportadora Borgonovo Pool, don Mario Mendoza, de J. Gil, y don José Roberto Santamaría, de Odyssey Coffees. Definitivamente la crisis del 2001 fue durísima. Sí quisiera decir, no que le quiero llevar la contraria, yo sí definitivamente veo que esto ha sido mortal para los beneficiadores, porque se ha percibido menos café, pero yo sigo insistiendo. Yo creo que o sea, lo que nosotros necesitamos hacer para reactivar la caficultura es reactivar la producción. Entonces yo siento que el productor de café en este país ha sido abandonado ya por mucho tiempo, y creo que estamos en el perfecto momento para reactivarlo. Una cosa que yo he estado tratando de promover muchísimo en AB Café, Yoalmo, es que nuestros intereses como beneficiadores exportadores no son excluyentes de los intereses de los productores, de los semilleros, de los viveristas. O sea, yo creo que al final todos queremos lo mismo, pero como no hemos generado esos acercamientos, no hemos logrado encontrar el cómo, y eso se hace a base de relaciones, a base de
conversaciones que generan acuerdos de palabra, como hablábamos hace un momento antes de empezar la entrevista. Entonces, sí, hemos sido definitivamente, hay una capacidad ociosa hoy por hoy, hay muchos beneficios que están trabajando al 40-50% de su capacidad, pero lo siguen haciendo porque yo creo que está en la naturaleza del que trabaja en café querer trabajar y querer hacer que la empresa sobreviva. ¿Cómo no, Juan Francisco? Yo tengo una pregunta respecto a eso, una repregunta, es decir, ustedes tenían una instalación, una capacidad instalada, llamémoslo así, pues mucho superior a la que hoy tenemos, a lo que hoy producimos. La pregunta en concreto es, yo considero, a mi juicio, de que se han incrementado los costos o el canon de transformación hacia el productor, o usted me puede corregir. Pero para poder sobrevivir con esta capacidad instalada, pues no es fácil, pues, porque son monstruos de beneficios que estaban. ¿Cómo se sobrevive a estos momentos después de procesar? Creo que ustedes vienen de procesar con toda la trayectoria como beneficiadores, de procesar, no sé si 3, 4, 5 veces más del café que ahora se procesa. Pero ¿cómo se recompone esta situación, Juan Francisco? O sencillamente decir, bueno, miren, tenemos costos todavía, pero se lo trasladamos al productor y aquí la cosa sigue caminando. ¿Cómo se hace cómo se hace esa dinámica, Juan Francisco, de decir, bueno, estamos reducidos a la mínima expresión, pero nosotros tenemos que seguir? Y por cierto, su empresa con tantos años de estar en el mercado y la vemos que todavía sigue y la vemos por todos lados. Pero ¿cómo se hace eso, Juan Francisco, por favor? Ok, creo que hay dos preguntas. Una es cómo se ha enfrentado la reducción de la capacidad Sí. o el tema de la capacidad ociosa y cómo se le traslada eso al productor. Y quiero abordar las dos cosas porque son importantes. Yo lo que he visto es que poco a poco han habido beneficiadores exportadores que han ido saliendo del mercado. Dicho sea de paso, algunos han hasta renunciado a Becafé. Otra cosa que yo he visto es que mucho beneficiador exportador que antes tenía monstruos de beneficios ahora está tratando de trabajar a su menor capacidad y dedicándose a procesos que giran más alrededor del café especial, que es el mercado de nicho en el que mucho productor y beneficiador exportador se ha querido dedicar porque, como usted bien sabe, hoy por hoy el contrato C, el precio internacional del café está miserable, está súper bajo, está muy por debajo del costo de producción en finca. Entonces, yo lo que he visto es que las empresas que se dedican a transformar café a oro están tratando de reducir capacidad. Y también lo que estoy viendo es que nos estamos peleando más la poca materia prima que queda. Yo estoy hablando exclusivamente de los socios de Becafé, pero también están las cooperativas, por ejemplo, tanto de UCAFES como las del sector reformado, que acopian café en El Salvador. Y esos productores, pues muchas veces deciden entregarle su café a estas cooperativas y como país estamos produciendo mucho menos, nos estamos peleando el mismo pastel. Entonces, Perdón, Juan Francisco, perdón, lo voy a interrumpir porque aquí tengo una repregunta. Entonces, ¿qué cantidad procesa Abecafé de la producción total? Más o menos, ¿tiene algún dato? Sí, no le puedo compartir el dato porque es confidencial de mis socios, pero sí le puedo decir que nosotros hacemos entre el 60 y el 70% de la producción o sea, acopiamos y transformamos entre el 60 y el 70% de la producción del país. Y si agregamos las cooperativas principales, que son socias de UCAFES, casi que llegamos al 80%. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. eso lo que significa es que la mayoría de los productores de aquí no tienen un beneficio, no tienen a lo mejor un acceso directo, no están verticalmente integrados a una venta afuera o adentro. Entonces, tienen que venderle su café a un beneficiador o a una cooperativa. Pero igual, o sea, el problema de la capacidad ociosa sigue. Lo que yo le puedo decir que ha hecho mi empresa, y no quiero enfocar tanto la plática hacia mi empresa porque no se trata de eso, pero yo sé que hay otras empresas que lo están haciendo, simplemente puedo hablar por mi experiencia propia. Nosotros teníamos monstruos de beneficios cuando yo entré y precisamente cuando era gerente de operaciones vi la oportunidad de reducir la capacidad de estos monstruos a esta nueva realidad en la que estamos. ¿Ya?
Por ejemplo, nosotros hicimos una reducción masiva de la capacidad del tren de Spulpe. Anteriormente estábamos trabajando con unas máquinas de hace 90, 95 años que incluso creo que las metió mi bisabuelo. Y hoy por hoy pues hemos metido tecnología colombiana que nos ayuda a nosotros a ir trabajando la uva en base a la cantidad de café que va entrando al beneficio. Y yo sé que hay varios beneficios que han estado haciendo eso. Algunos beneficios siguen trabajando con capacidad ociosa, pero están manejando procesos de café especial que requiere que manejen procesos bien artesanales y que se adaptan a mucha variabilidad. Empresas como a Unex, a un costo bien alto. es posible, no puedo hablar de los costos de ellos. Lo que yo sí les puedo decir es que en la medida de que hay menos café en los beneficios, pues los costos unitarios son más altos, ¿verdad? Porque al final, entre más café, pues se diluye el costo. Pero hablando específicamente, yo, Almo, de lo que se le traduce al productor, sí se le traduce la transformación de uva a oro o de pergamino a oro si el productor tiene un beneficio húmedo. Eso es indiscutible. Claro. Pero lo que realmente está causando la falta de transparencia hacia cómo se le compra el café al productor y por qué ustedes ven esa gran diferencia de 50 a 60 dólares, es porque estamos trabajando con una ley de equivalencias que está totalmente obsoleta. Y me refiero a la ley de equivalencias de 1951. Yo encontré esa ley y está escrita en máquina de escribir. Y ahí dice que el café uva, o sea, 5 libras de café en uva, rinden 1 libra de café en oro. Y eso no es cierto ya. Eso ya no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez fue cierto hace 40, 50 años, tal vez. Es correcto, Iván. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy por hoy, como beneficiadores, estamos viendo rendimientos de 5.5 libras por 1 libra de oro hasta 6 libras de uva por 1 libra de oro. Entonces, eso significa que el beneficiador está comprando café que no está ahí. ¿Qué hace el beneficiador? Se lo tira directo al productor en el precio. Claro. Entonces, una de las cosas que estábamos trabajando en las mesas de Café Proyecto País era, hagamos de nuevo esa ley de equivalencia ya no funciona, porque incluso, dejemos los beneficiadores, los bancos o las cooperativas, o incluso nosotros que le damos financiamiento al productor, asumiendo que van a entregar una cierta cantidad de quintales oro uva al 5 por 1, ya estamos sobrefinanciando la materia prima, porque ese café no rinde eso. Claro, estamos de acuerdo. Entonces... Y es ahí donde el productor ve reducido obviamente, porque todo al final ven una fórmula, pues, ¿verdad? O sea, del mismo cuero salen las correas, ¿verdad? Y parte del problema, se lo digo, es una batalla tanto adentro como entre socios de Abecafé, pues, o sea, yo creo que hoy por hoy, Abecafé no hemos sido, a ver, voy a tratar de repetir esto, o sea, yo creo que como Abecafé podemos mejorar en nuestra transparencia hacia el productor en cómo le compramos el café. Eso yo creo que es un hecho, pues, porque si no, no existiría esa gran desconfianza. Claro. Ahora, al mismo tiempo, sí también creo que el productor lo tenemos que educar, le tenemos que enseñar los conceptos de rendimiento. O sea, un productor puede trabajar su finca cachimbón, perdón el neologismo salvadoreño, y puede cortar esa uvita 90-95% madurita, se lo entrega a su beneficiador de preferencia, pero si ese año no llovió entre junio, julio, agosto y septiembre, ese café no va a rendir 5 por 1. ¿verdad? Pero también lo interrumpo, Juan Francisco, porque también pasa, y aquí usted me corrige, que también, por ejemplo, llegan cafés de diferentes lugares. Llegan cafés Central Standard aún, todavía hay gente con café de Central Standard, hay gente con café de media, pero también hay cafés muy buenos, pero al final la tabla es la misma con la que se tasa un caficultor que otro, Juan Francisco. No hay diferenciación en este momento. Hablo de los cafés genéricos. Es muy difícil llevar una trazabilidad completa para los cafés genéricos. Yo lo que siempre les sugiero a los productores con los que tengo contactos, y son varios, algunos que ni siquiera le entregan a Unex, que le vendan su café a Unex. Yo lo que les digo, yo, Almo, es, miren, ustedes tienen que diversificar su negocio. El negocio de ustedes es productividad. Necesitan tener 20, 25 quintales por manzana.
para poder mitigar la volatilidad de precio. Y esa volatilidad existe incluso en el negocio de cafés especiales. Entonces, Claro. tengan una parcela que sea productiva, que vomite café, y después tengan unas parcelas que esas sí las piden ustedes esa trazabilidad. Y ese café se vende en un mercado de nicho en donde hay un precio que ya el contrato C ni siquiera viene a ser relevante, sino que es un precio en donde realmente el productor va a percibir valor de su inversión de trabajar la finca. Yo creo que seguir trabajando, por ejemplo, un Central Standard con variedades tradicionales y solo apostarle a productividad ya no es viable, porque Claro. primero que todo el Central Standard climáticamente cada vez está siendo menos viable, y por otro lado, con las variedades tradicionales ya no se está alcanzando la productividad. Entonces Claro. tenemos que encontrarle una solución a esas tierras. Con los HGs, yo sí creo de que se puede con algunas fincas incluso competir en cafés especiales, pero igual hay que apostarle a la productividad. Y eso definitivamente aplica también para las fincas de estricta altura. O sea, si una finca está produciendo 5 quintales o menos por manzana y vende todo su café a $300 por quintal, aún así no sale. No es rentable el negocio del productor. Claro. Es el equilibrio entre la productividad, la buena comercialización, y yo creo que ese es el equilibrio que todo el mundo buscamos, como la fórmula perfecta, ¿no? Es correcto. Juan Francisco, hay en el contrato C, que es obviamente donde vende quizás la mayoría de caficultores, o vendemos la mayoría de caficultores, hay un ítem allí que se llama diferenciales. Sí. Yo quisiera, mire, tenemos mucha gente conectados esta tarde, tenemos casi 70 personas conectadas en este programa. Quiero aprovechar para mandar un saludo a cada uno de ellos. Ojalá nos quede espacio al final para tomar 2 preguntas del público, Juan Francisco, para usted. Con mucho gusto. ¿Verdad? Y esperamos, vamos a hacer espacio para 2 preguntas del público, de la gente que está conectada con nosotros. Mando un saludo a todos, hay mucha gente conectada, perdonen que no pueda mencionar a cada uno de ustedes, porque queremos avanzar en el programa, pero les agradezco que estén conectados con nosotros. La gran mayoría vendemos, los cafés especiales es un nicho bastante reducido en el momento en El Salvador, aunque el otro día tuve un especialista acá que decía que cada vez va creciendo el mercado de cafés especiales, pero la gran mayoría seguimos vendiendo en el contrato C en la Bolsa de Nueva York. Hay una parte que se llama diferenciales, Juan Francisco. ¿Cómo se manejan los diferenciales y cómo impacta los diferenciales al productor de café? Por favor, explíquenos. De acuerdo. El diferencial es efectivamente un sobreprecio o un menosprecio a una venta de café oro, a un comprador o tostador, dependiendo de la calidad que se está vendiendo o exportando. Entonces, normalmente, cuando hay escasez de café de nosotros, y me refiero específicamente de las calidades finas como un HG o un estricta, esos diferenciales son positivos. Entonces, si yo vendo un lote, 275 sacos de un estricta genérico, normalmente se le pone un diferencial positivo, es decir, precio de bolsa más X cantidad de dólares. Lo que hacemos es que sobre esa venta, depende del beneficiador exportador, uno le va aplicando un porcentaje, como compartir ese ingreso adicional en la fórmula al productor. Pero lamentablemente, y esto es importante decirlo, lo que se comparte al productor no le hace contrapeso a lo que se descuenta por el mal rendimiento del café. Hay diferenciales negativos también. Una de las cosas, parte de los rendimientos que se descuentan en la fórmula a los productores son los rendimientos de calidad. ¿Cuánto de ese café es fino? ¿Cuánto de ese café es inferior exportable? ¿Y cuánto de ese café es una resaca terminada? La resaca terminada es como ya lo más reprocesado y que básicamente es un sustituto a café soluble. Claro. Entonces, en la medida de que hay más café inferior y más café resaca, eso también va en contra del productor. Y cuando uno está vendiendo esos cafés en el mercado, llevan un diferencial negativo. Es decir, precio de bolsa menos una cierta cantidad de dólares. Les voy a dar un ejemplo. Un estricta hoy por hoy se puede vender a más 15. Entonces, lo que hacemos muchas veces es que le aplicamos ese diferencial como un contrapeso a los descuentos de rendimiento en la fórmula de los productores.
Asimismo, un netter, que es un reproceso, o sea, son cafés que se van quedando ahí en el camino, que no llegan a la calidad y a las preparaciones de los finos, se va vendiendo en un -20 o un -22. Si se vende a menos de -20 es como magnífico. Entonces, la existencia de esos cafés, porque lamentablemente no todo se puede vender como fino, se le descuenta al productor en la fórmula. No sé si me explico. Cómo no, pero quizás la pregunta, y la voy a replantear, Juan Francisco, porque, es decir, nosotros todos los productores de alguna manera hemos vendido en diferentes casas comerciales, llamémoslo así, algunas en cooperativas, pero el productor casi nunca se le hace ver, es decir, se le da la explicación que hoy usted nos está dando, es decir, bueno, X porcentaje de tu café tuvo un sobreprecio de tanto y X porcentaje pues tuvo un dato negativo y esto al final saca una conclusión de que tenés un más tanto. Me explico, es decir, nosotros llegamos a una casa comercial o a una empresa que procesa café y dice, mira, no, el precio del mercado de este día es tanto y te doy tanto. Y se acabó la historia. Es decir, ustedes tienen fórmulas, todos los beneficiadores tienen fórmulas. ¿Esa fórmula es estándar, Juan Francisco, o cada uno la puede mover o modificar como considere? ¿O es una fórmula única y estándar en su gremio? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, sí, solo quiero asegurarme de que logré contestarle la pregunta de los diferenciales, porque muchas veces la gente se confunde. Sí, estamos claros en los diferenciales, sí, por supuesto. Chivísimo. No, la fórmula definitivamente no es estándar. La fórmula se va actualizando en base a varias cosas, pero la que más impacta la fórmula, más que los diferenciales, son los rendimientos. Ok. Entonces, por ejemplo... Se ajusta de acuerdo a rendimientos. Así es, así es. ¿Y en qué momento la ajustan, Juan Francisco? Es decir, hoy el año X tienen una fórmula. ¿En qué momento deciden ustedes ajustarla o variar esa fórmula? Fíjese que la respuesta a esa pregunta es estrictamente comercial, porque lo que nos dedicamos a comprarle café a productores, al final estamos compitiendo por cada vez, o sea, materia prima que es más escasa. Entonces, si bien el rendimiento mío puede ser pésimo, pero una cooperativa, otro beneficiador hoy por hoy está pagando mejor por ese café, yo no puedo empeorar mi fórmula. Entonces, la respuesta a su pregunta es estrictamente comercial. O sea, si el café ya está entregado y ya sabemos que ese café no se va a ir a donde la competencia, pues que al final, yo creo que otro gran desafío que tiene AB Café en este momento es que la competencia sea mucho más sana, porque sí creo que la competencia interna se ha degenerado un poco en los últimos años y todos hemos sido cómplices de eso. Pero regresando a su pregunta, es una respuesta muy comercial. O sea, al final del día, si la cooperativa o la otra empresa que compite conmigo está 5 o 6 dólares arriba, quizás porque tiene mucho mejor rendimiento, pero lo dudo porque al final, o sea, el rendimiento es un fenómeno, es algo que está totalmente fuera del control de nosotros. Y que está afectando a todos los beneficiadores, ¿no? O sea, o algunas regiones incluso, porque a veces son los rendimientos se vuelven regionales por los regímenes de lluvia, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Entonces entiendo, comprendo de que, es decir, hay una fórmula, pero que esa fórmula es modificable, depende, digamos, de la premura de la empresa que esté comprando. Póngale que ya tenga su café vendido y que le urge que ese café le llegue. Entonces se vuelve de esa manera como esa negociación entre el productor y el beneficiador. Es correcto. Y quizás lo que hace falta es mayor transparencia en la forma en que se negocia ese precio. Yo lo veo difícil porque muchas veces, o sea, comprender lo que le aprieta el zapato a un beneficiador no siempre es algo que digiere bien el productor. Claro. Porque el productor realmente está sufriendo hoy por hoy. No hemos hablado ni siquiera de la delincuencia. O sea, muchos productores hoy por hoy ni siquiera pueden ir a la finca. Y entonces uno les dice, bueno, la gran mayoría te voy a pagar tanto. La gran mayoría las han abandonado, Juan Francisco. Así es. Entonces, pero antes que se me vaya la idea, perdónenme que lo voy a ir interrumpiendo, pero es importante esto. Y esa tabla, esa conversión, Juan Francisco, podría de alguna manera en un momento determinado quedar como parte de una ley
que usted bien dice que se tiene que revisar toda esa ley porque ya está desfasada, porque ya es una ley, en una nueva ley que se ha hablado, por cierto, con las autoridades de turno, en una nueva ley no se puede establecer un estándar con un poquito más, un poquito menos y no dejarlo tanto a discreción de los beneficiadores. Mire, yo creo de que mis colegas, algunos se asustarán si yo digo de que tienen que existir leyes que nos van a regular más. Pero yo sí creo de que como beneficiadores y las cooperativas también tenemos que hacer ciertos sacrificios en pro de nuestra cadena de suministro, vis a vis los productores y todos los que están detrás de nosotros. Yo pienso de que lo que tendrían que hacer la ley de equivalencias es ajustarse a una nueva realidad. Que el café, en vez de recibirse el 5 por 1, se reciba como el 5.5 por 1. Y que a lo mejor nos obliguen a nosotros a revelarle al productor con qué rendimiento le estamos descontando el precio. Claro. Yo creo que eso debería de ser ley. No sé si todos mis colegas beneficiadores estarían de acuerdo conmigo, pero yo creo de que tenemos que regresar a la transparencia y a la honestidad en este negocio. Tenemos que trabajar a base de la confianza y no de la desconfianza. Creo que ya por mucho tiempo nos dimos motivos para desconfiar, pero si vamos a reactivar la caficultura, tenemos que partir de un ambiente de confianza. Entonces, más que regular, creo que tenemos que crear leyes que van a ayudar a generar esa transparencia. ¿Y sabe por qué, Juan Francisco? Debería de ser. Porque acuérdese que ustedes, para que subsistir, tenemos que subsistir los productores. Totalmente, es decir, ustedes no pueden subsistir en este negocio si no existimos los productores. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Y lo quiero volver a decir, los intereses de los beneficiadores exportadores y los productores no son excluyentes. Okay. Son interdependientes. Y yo creo firmemente en eso. O sea, sin los productores nosotros no somos nada. Okay. Bueno. Se acabó la historia. Excelente. Juan Francisco, ¿usted considera que hay el mercado el mundo café está cambiando? Ya lo hablamos al principio. Ustedes como Becafé, y lo voy a decir en el globo, no como su empresa, sino como Becafé, ¿están viendo todavía futuro en los cafés genéricos? ¿O el mundo está cambiando y vamos a tener ya un nuevo escenario, o ya lo tenemos un nuevo escenario en el tema de los cafés especiales y va ganando cada vez más terreno? Porque no necesariamente, como algunos lo plantean, que solo fincas arriba de 1.600 metros pueden ser cafés especiales. O sea, hemos visto fincas de 900 metros ganando unos puntajes excepcionales en catación. Entonces, porque depende de muchas cosas, no es estrictamente de la altura sobre el nivel del mar que esté la finca. Pero ¿usted considera que el futuro del café se sigue manteniendo en ese nivel donde los cafés genéricos van a seguir en el mercado o todo el mundo anda buscando el cambio para los cafés especiales y de esa manera poder obtener un poquito mejor paga, digamos, por su café? Ok. Voy a tratar de contestarle esta pregunta con varias respuestas. En primer lugar, lo que yo le quiero decir es que el mundo de cafés genéricos no se va a ir a ninguna parte. Y tristemente, si en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, en todo Centroamérica, incluyendo Panamá, nos quedamos sin café, se acaba toda la caficultura, así como fue el algodón y el añil, yo le puedo asegurar de que el mundo va a seguir tranquilamente bien. A pesar de que hay cafés excepcionales en este país, si mañana se acaba la producción de café en El Salvador, no creo que va a haber gente que se ponga a llorar. Bueno, yo me voy a poner a llorar, pero me refiero al mercado. Y yo también, yo también. ¿A qué es lo que estoy llegando a esto? Que hoy por hoy hay demasiados países que producen café y que producen buen café. Para que usted tenga una idea, producen café en Costa de Marfil, producen café en Camerún. O sea, estos países nosotros los conocemos porque vemos sus selecciones de fútbol jugar mundiales, pero producen café y producen cafés que se consumen en alguna parte del mundo. No necesariamente son cafés especialísimos, pero son cafés que tienen una demanda de mercado. Entonces, sí creo que es muy importante orientar la conversación a que si es genérico o si es especial, nosotros necesitamos recuperar la productividad de las fincas de café en este país. Una vez recuperemos esa productividad, tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para que las ventas de ese café le generen un valor agregado
a ese eslabón de la cadena, porque hoy por hoy la forma en que se está vendiendo el café salvadoreño no le está generando valor a el productor. Y quisiera hacer referencia a lo que hacen los colombianos, porque así se lo pongo. Entre Brasil, Colombia y Vietnam se produce el 65% del consumo mundial de café. El 35% está regado por todos esos orígenes que hoy por hoy usted conoce. Y la verdadera razón por la cual el mercado está tan bajo es porque hay demasiado café en el mundo y Brasil tiene buena culpa de eso, con sus 60 millones de sacos. Entonces, para nosotros es muy importante que recuperemos esa productividad para que, independientemente a qué precio o a qué calidad se venda, el productor pueda enfrentar la crisis mejor. Entonces, Colombia, que tiene 14 millones de sacos, que creo que son 21 millones de quintales, aproximadamente 21 millones de quintales, cuando el precio internacional, y le digo, el café colombiano es demasiado codiciado. El café colombiano, o sea, le pagan excelentes diferenciales por ese café. ¿Por Muchos calidad, mejores diferenciales. por calidad o por marketing, Juan Francisco? Por ambas cosas, por ambas cosas. Tienen cafés de excelente calidad, pero obviamente son excelentes marqueteros. Usted puede ir a las ferias de café alrededor del mundo, tanto de cafés genéricos o de cafés especiales, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia está en primera fila con su super booth. O sea, todo el mundo sabe que Colombia está ahí. Entonces, vaya, allá en Colombia activaron un fondo en donde lo que se les descuenta a los productores por quintal producido, allá es por saco producido, se va a un fondo. ¿Y qué hace ese fondo cuando el mercado baja a un precio que está por debajo del costo de producción? Usa ese fondo para apoyar al productor. Entonces, o sea, quería mencionar esto, Evalmo, porque, o sea, si mañana se acaba hasta el café más espectacular de la tasa de excelencia de El Salvador, van a venir los tostadores y compradores del mundo y lo van a encontrar en otra parte. Y es una tristeza, pero es una realidad y hay que decir las cosas por lo que son. Okay. Habiendo dicho eso, yo creo que el café de El Salvador tiene muchísimo potencial y no solo tiene potencial para venderse fuera, tiene potencial para venderse aquí. A mí me parece insultante, perdón que sea tan dramático, pero me parece farsante que estemos consumiendo café importado cuando nosotros somos un origen productor. La gran mayoría del café que se consume en El Salvador es soluble, importado de México y Nicaragua. De mala calidad. De mala calidad. Pero bueno, si en El Salvador se toma café de mala calidad, entonces le podemos encontrar una solución al Bajío y al Central Standard. Por supuesto. O sea, deberíamos nosotros de estar consumiendo nuestro propio café. Es ridículo que hoy por hoy sea más barato tomarse una taza de café importada que una taza de café producida en El Salvador. Entonces, yo para terminar mi contestación, los cafés especiales podrían estar creciendo, pero los cafés genéricos no se van a ninguna parte. Sí creo yo de que El Salvador tiene que mejorar su comercialización de café como origen. Tenemos que encontrar contratos con compradores de cafés genéricos como Starbucks, como Nestlé, como, o sea, Kraft, Folgers, compran cafés genéricos, compran cafés inferiores, pero tenemos que encontrar proyectos que sean pro productor, que paguen precios en donde el productor de café de El Salvador se vea beneficiado. Y yo sé que hay empresas que están dispuestas a hacerlo. Si lo hacen por Colombia, lo pudieran hacer por El Salvador. Y lo hacen por Colombia porque, aparte de hacer buen mercadeo, pues han hecho bien las cosas. Entonces, y todo empieza con que unamos el sector. Yo creo que el pecado más grande que hemos cometido como sector es que estamos desunidos. Y ahí es donde veo yo la oportunidad. Bueno, yo creo que eso de lo desunido, Juan Francisco, yo creo que espero que este programa en algo abone, porque si usted se fija en este programa, tratamos de traer a todos los eslabones de la cadena. Ya casi la estamos cerrando. Por cierto, en un par de viernes vamos a tener al barista campeón mundial que lo vamos a invitar también, que creo que ahí se cierra la cadena, ¿verdad? Desde las semillas, lo tenemos ya en agenda. Pero yo espero que este programa sirva exactamente para eso, Juan Francisco. Yo creo que el cafetalero o los caficultores tenemos un problema. Y yo lo digo de una forma un poco irónica, pero es cierto.
no se podrían hacer películas de vaqueros en este sector, porque no hay bandidos, porque solo tipos habemos en este sector. Es decir, todos creemos que estamos haciendo lo mejor, Juan Francisco, y los números no nos dan para eso, para decir eso. De acuerdo. Es decir, los números registran otra cosa, pero lamentablemente yo creo que es el momento de unirnos y ojalá en un momento lo podamos lograr. Pero todavía tengo varias preguntas, Juan Francisco. Gracias por ser muy sincero en las respuestas y que bueno, yo creo que de eso se trata, la honestidad y sobre todo la sinceridad con la que tengamos que decir las cosas. Y qué bueno que usted puede influir porque hoy de alguna manera está dirigiendo no solo su empresa, sino que dirigiendo un sector importantísimo y que por cierto ha sido, como bien lo dijimos, cuestionado por la poca transparencia con que se le ha dado el informe al productor. Y de eso tenemos que estar claros y tenemos que decirlo como tal, ¿verdad? Juan Francisco, ¿cuál es su diagnóstico de nuestra caficultura a estas alturas? ¿Cómo mira la caficultura del Salvador en este momento, Juan Francisco? Ay, Joalmo, a mí me duele contestar esta pregunta, pero solo hay una forma de hacerlo. Yo siento que la caficultura de El Salvador está colapsada. La forma en que la describo es como una serie de televisión que se llama The Walking Dead, en donde cayó un apocalipsis en la cosecha 2013-2014, se pasó llevando todos los cafetales y solo vemos los que hemos sobrevivido y estamos tratando de sobrevivir cada quien por su lado. No sé si usted ha visto esa serie, pero es de un apocalipsis y todo el mundo se muere y aparecen los zombies y hay solo ciertos humanos que están vivos y están luchando para sobrevivir. O sea, lamentablemente nuestra economía cafetalera está colapsada y está colapsada porque estamos produciendo a niveles ínfimos, como usted bien lo ha identificado, producimos 750,000 quintales. Eso es paupérrimo. El sector la segunda peor historia desde el recuerdo que tenemos café. De acuerdo. La segunda peor cosecha desde la historia, memoria que hay café en El Salvador. Acabamos de recibir, para que tenga ese dato. Imagínese qué tristeza realmente. De acuerdo, es una tristeza. Entonces, yo creo que eso, ya solo con decir eso, ya reflejamos bien cómo está la situación. El sector está excesivamente endeudado. Lamentablemente no tenemos institucionalidad para hacer investigación, transferencia de tecnología. Yo sé que usted se dedica muchísimo a eso con su programa de semilla certificada. Deberíamos de estar haciendo eso masivamente para variedades estrictamente salvadoreñas, para tierras estrictamente salvadoreñas, a través de un instituto, primero Dios, con gente tan sabia como usted, don Joalmo. Pero así en simples palabras considero de que la caficultura de El Salvador está colapsada, el productor está derramando sangre, el resto de la cadena estamos ahogándonos. Y lo que creo que compete es unirnos. Y tenemos que salir de esto, tenemos que luchar por nuestra caficultura, porque la caficultura o sea, lo que representamos los distintos eslabones de la cadena, le contribuimos demasiado al país. Damos trabajo, le generamos divisas al Estado, pagamos impuestos. Tema medioambiental que es impactante. El tema medioambiental, somos el regenerador de todo el recurso hídrico a través de nuestros bosques. Entonces, tenemos que rescatar la caficultura y creo que la única forma que se lo podemos hacer a la opinión pública en general, porque no quiero necesariamente hablar de gobiernos, no quiero usar esta conversación para hablar de gobiernos. Creo yo que esta es la oportunidad de unirnos para generarle a la opinión pública en general de que este es un eslabón demasiado importante. Y que no suceda lo que me pasó a mí antes de yo empezar a trabajar en café. Si yo antes de trabajar en café, desde fuera decía, puchica, esto se ve feísimo. Y de hecho me recuerdo de esa misma crisis del 2001, la de los precios. Me recuerdo como que si fuera ayer y me recuerdo el sufrimiento que causó. Y realmente desde el 2001 estuvimos en coma. A pesar de que creo que en la cosecha 2010-2011 hubo un levantón de productividad y de producción. La 11-12 creo que fue esa, la 11-12 que hubo 200 y pico de dólares para el productor y nunca más volvimos a ver algo igual.
jamás hemos vuelto a ver eso. Entonces, o sea, yo creo que es el momento de unirnos porque la economía cafetalera de este país está colapsada Pero Juan y solo Francisco, nosotros la nosotros, podemos levantar. Juan Francisco, nosotros no podemos, es decir, querer estar en una isla como productores. O sea, yo entiendo que posiblemente no se quiera hablar del tema de gobierno, pero si nosotros no tenemos las herramientas, el mecanismo o un gobierno que le interese la caficultura, Juan Francisco, yo creo que poco se puede hacer. Hemos mencionado países como Colombia, donde la caficultura es una política pública. Gobiernos como los amigos hondureños, que hoy son el orgullo y la envidia de Centroamérica y del mundo, como cuarto o quinto productor a nivel mundial. El gobierno tiene un rol y un protagonismo increíble, Juan Francisco. O sea, nosotros, yo creo que nos podemos unir, el sector privado y lo que usted quiera, pero yo creo que, y no estamos pidiendo cosas regaladas, y lo quiero dejar como bien claro, como siempre lo he dicho, no pedimos cosas regaladas, pero lo que pedimos son las condiciones necesarias para desarrollarnos. Yo creo que los productores de café somos hábiles para podernos desarrollar, nos rebuscamos y de alguna manera algunos han logrado y hoy son exitosos, son productores muy exitosos y he tenido en este programa varios productores muy exitosos. Pero al no tener una investigación, ¿que quién le compete? Obviamente promoverla al gobierno y un asocio público-privado si usted quiere, como lo puedan ver, porque hay varias opiniones. Pero ¿de dónde dependen los financiamientos del café? La banca privada no le interesa dar un 5 al sector café, Juan Francisco. Tenemos gobiernos, tenemos bancos estatales y semiestatales. Entonces, yo creo que tener una política de Estado para el beneficio de la caficultura es imperante. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista y quiero su opinión, por favor. Sí, yo entiendo que muchas veces es difícil y no estamos haciendo críticas al gobierno. Y yo en esto soy bien claro y transparente. Solo estamos diciendo que la caficultura es vida, lo voy a resumir de esa forma. Por todo lo que usted y yo ya hemos hablado, divisas, no hay otro rubro en el campo que genere más mano de obra que es la caficultura. Y no hay un cultivo más noble para los ecosistemas o para el medio ambiente que se llame café. No existe otro cultivo con más impacto al beneficio ecológico que es la caficultura. Por lo tanto, yo sí creo que el gobierno tiene que jugar un rol importantísimo en el arranque de una nueva caficultura. Y por eso usted y yo estuvimos sentados horas en esa bendita mesa del café, ¿o no fue esa la razón? Por favor, Juan Francisco. Bueno, me pregunta mi opinión y le soy súper sincero. No pudiera estar en mayor acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo. El gobierno tiene un rol súper importante en generar política y en apoyarse en el sector nuestro para ejecutar la política. Lo que sí creo yo es que estamos ante una oportunidad de unirnos para que el gobierno quizás nos haga un poco más de caso. Yo sentí que esas mesas del Café Proyecto País fueron muy buenas porque por fin nos sentamos todos juntos a hablar del tema, aunque no estábamos de acuerdo en todos los temas, ¿verdad? Yo creo que sí, bien, muchas veces los productores y los beneficiadores se sienten un poco tensos cuando están sentados juntos, pero fue una gran cosa que nos pudieran sentar a todos en la misma mesa y que pudiéramos discutir. Y es una pena que no pudimos de esa sentada sacar una política que nos iba a dar las herramientas técnicas para sacar adelante la productividad, las herramientas financieras para reactivar, o sea, vis a vis renovar, refinanciar a donde aplica, porque aunque refinanciemos a algunas fincas, no van a poder salir de su problema. Encontrar una solución para algunas fincas que hoy por hoy climáticamente ya no hacen sentido. El tema regulatorio, pues lo que hablábamos de estas leyes que ya son totalmente obsoletas y que si las modificamos pudiésemos nosotros transparentar la comercialización interna. Y hablando de comercialización, encontrar una política para mercadear mejor el café de El Salvador, no solo el café especial, sino también el café que no puede competir en esos mercados. Claro. Yo creo que se estaba generando el ambiente para lograrlo y me da mucha satisfacción que todos los miembros de la cadena
le firmamos esa carta al presidente de la República, en donde le pedimos que sancionara el proyecto Café País. Yo creo que, o sea, firmemente firmamos esa carta, usted la firmó en representación del gremio de semilleros, porque usted cree que con ese proyecto, con esa mesa, íbamos a lograr reactivar la caficultura. Ahí estaban las herramientas para lograrlo. Entonces, si bien estoy totalmente de acuerdo con usted, sí quiero hacer énfasis a la importancia de la unidad del sector. Y la unidad significa que podamos seguir teniendo estos acercamientos. Hoy por hoy un poco más difícil porque tenemos que hacer todo virtual por el distanciamiento social y las precauciones que tenemos que tener por la pandemia, pero podemos seguir teniendo los acercamientos y creo yo que va a ser esencial si cualquier gobierno de izquierda, de derecha o de lo que sea nos va a tomar en serio. Yo quiero darle el beneficio de la duda a este gobierno. Espero que nos contesten esa carta, Yovalmo. De verdad espero que la contesten. Y que la contestación sea favorable a lo que estamos buscando, que es reactivar la caficultura. Bueno, mire, yo creo que todos llegamos con una ilusión a esas mesas de café, Juan Francisco. Yo creo que fue la oportunidad de oro. Yo creo que nunca, y le soy bien honesto, en muchos años, habíamos podido tener una mesa técnica, porque habíamos escuchado de mesas políticas, de pactos políticos, pero una mesa técnica donde estuvieran los verdaderos actores de la cadena del café, cerrando el círculo, porque ahí cerramos la cadena, Juan Francisco, ahí estábamos todos los eslabones de la cadena. Yo creo que es una oportunidad de oro y se construyó ese documento que de verdad le hacemos un llamado al presidente de la República, representado el ramo agrícola por el señor Pablo Anliker, para que retome ese proyecto. Yo creo que está ese proyecto bien documentado por los verdaderos actores. Llevamos un año del nuevo gobierno y todavía no vemos luces, pero yo espero que la tardanza sea únicamente con el propósito de salir con un proyecto bien articulado. Si esa fuera la condición, no importa que se tarden un par de meses más, Juan Francisco. O sea, no se va a morir la caficultura. Pero lo que sí lamentamos, que si el año que viene, la próxima cosecha que estamos por recolectar, no se ha hecho algo, Juan Francisco, creo que vamos a estar, y espero que mis palabras no sean proféticas, creo que vamos a estar registrando la peor cosecha de la historia. Y eso sí sería lamentable. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que está pasando, detrás de todo este problema de la caficultura, estamos viendo ya fincas que se convirtieron en cañales, fincas que se convirtieron en cultivos limpios de maíz y frijol, y lo peor de todo, fincas que se están convirtiendo en lugares de habitación, Juan Francisco, y eso sí es doloroso. Venimos de tener 270,000 manzanas de café en El Salvador. Hoy ni siquiera tenemos un registro de cuánto hay. Consideramos que pueden haber unas 120, 130,000 manzanas. Pero si desaparece el café del Salvador, Juan Francisco, yo creo que la vida de los salvadoreños va a estar en peligro. Esa es mi opinión y quiero su apreciación sobre lo que he dicho, que de verdad lo digo de corazón, y ojalá a las autoridades que puedan ver este programa realmente se pongan la mano en el corazón, porque al final del día ellos han sido delegados con un mandato constitucional para sacar adelante el país en todos los rubros. Y obviamente para nosotros hablamos de un solo rubro, que es el café, pero como dije al principio, para mí es de los rubros más importantes en la agricultura salvadoreña. ¿Qué piensa de eso, Juan Francisco? Nuevamente, Iván, creo que usted le pegó el anillo al dedo. Estoy totalmente 100% de acuerdo con usted. Si no se hace algo ayer, porque yo creo que mañana y en un par de meses ya está muy tarde. Yo creo que ya estamos bastante encaminados a llegar a la posible peor cosecha en la historia del país, lo cual sería lamentable. Entonces, lo único que puedo agregar a lo que usted dijo, y valga la redundancia, es que lo que está bajo nuestro control es unirnos productores, unirnos certificadores de semilla, unirnos viveristas, unirnos tostadores, unirnos beneficiadores, unirnos baristas, Federación de Café,
cooperativas, tenemos que estar unidos, tenemos que hablar todos el mismo idioma. Podemos estar desacuerdo en los detalles y en la forma de cómo vamos a llegar, pero todos tenemos que luchar por nuestra caficultura y tenemos que hacerlo con la misma camisa y con el corazón en alto. Así que lo único que puedo agregar a lo que usted dijo, porque estoy absolutamente, totalmente de acuerdo con usted, estamos encaminados a hacer historia en una forma muy negativa. El momento es de unirnos ya y de generar presión y de hacerle ver a las autoridades de que esto es un cultivo demasiado importante. Este es un cultivo que genera demasiados beneficios. El café es vida. Así resumámoslo, el café es vida. Y si alguien no entiende esa palabra, el café es vida, o sea, que le ponga atención a esa palabra. Autoridades, directora del Consejo Salvadoreño del Café, ministro de Agricultura, señor presidente, y todos los ministros, ministro del Medio Ambiente, ministro de Economía. Es decir, al final, el legado que estamos dejando, por un lado, es el legado de sus hijos o de sus nietos, que no se les olvide, y eso es importante. Juan Francisco, estoy ya con la hora avanzada. Ha sido bien grata la plática esta tarde con usted, pero tengo un par de preguntas del público y hicimos ese compromiso. Tenemos saludos desde Finca El Zapotal, Franklin Azahar desde Santiago de María, Rosy Campos desde Berlín, René Guillermo Ramírez, saludos desde Nueva San Salvador, Baltasar Gómez desde el oriente del país, pasión por el café, saludos Unex El Salvador, Darían Sequeira, saludos desde Costa Rica, y Rosalba Cienfuegos desde México. Tenemos mucha gente aún desde fuera de nuestro país que están viendo este programa. Tenemos dos preguntas, yo creo que algunas ya usted hizo referencia, pero por favor, dice Dagoberto Salgado, ¿por qué el canon de transformación del 40% con un precio de $100? ¿De dónde lo sacan? Yo creo que usted ya lo explicó, pero... Sí, lo expliqué, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Básicamente lo que se hace, el problema que tiene el café, para empezar, es que ni el productor, ni nosotros, ni el comprador le puede establecer un precio al producto. Porque es una materia prima que cotiza en bolsa. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Desde que ustedes se van a trabajar las fincas, ustedes van a invertir o a hacer sus gastos de mantenimiento, sabiendo de que no tienen idea a cuánto van a poder vender ese producto y que muy probablemente en la realidad que hemos vivido ya por un par de años, van a vender a un precio que está por debajo del costo. Entonces, ya entrando en materia sobre la fórmula, el beneficiador o cooperativa les descuenta una serie de costos. Algunos son costos de transformación, como lo que llaman el canon. En algunos casos son los famosos diferenciales, que ya lo logramos explicar, pero lo que más duele y lo que más genera un impacto sobre la fórmula son los rendimientos. Los rendimientos de uva a oro. Y voy a hacer referencia a la ley de equivalencias nuevamente de 1951, que dice de que el café se tiene que recibir al 5 por 1. Entonces, si el café que se está entregando rinde 6 por 1, significa de que el beneficiador está comprando una libra de café que no está ahí, es decir, que es aire. Entonces, lo que vienen y hacen es que le descuentan esa libra en el precio. Al productor, y eso al es final lo termina pagando el fulminante. Ahí es donde ustedes ven 10, 20 dólares de un solo y después el resto son el famoso canon de transformación y el resto, digamos, que queda el 30% de lo que ven en ese 40 o 50% que se descuenta y ya son diferenciales y otros rendimientos de calidad como porcentaje de fino, exportable, inferiores, resacas. Pero lo que más siento yo que se come, digamos que el neto entre precio de bolsa y lo que recibe el productor son los rendimientos. Y lo que rendimientos tuvimos mucho, perdón, Juan Francisco, ¿qué rendimientos para que los amigos cibernautas conozcan con qué rendimientos estamos ahora en las últimas cosechas, digámoslo así, las últimas 2 cosechas? Desde que yo empecé a trabajar en Unex, en mi empresa, el mejor rendimiento que yo vi fue de 5.32 en la cosecha 17-18. Y los 2 peores rendimientos que yo vi fueron el año pasado, la cosecha 18-19,
y la peor fue la 1516. Entonces, mi caso es algo particular porque mi empresa opera dos beneficios, uno en Oriente y uno en el Occidente. El café de Oriente tiene muy mal rendimiento. O sea, el café, ahí le puedo decir que solo 1 o 2 años he visto un rendimiento abajo de 6. Sí. Y para decirle, la cosecha 15-16, ya ponderando el café que nosotros recibimos en Oriente y el que recibimos en Occidente con la zona del centro, digamos, de la cordillera del Bálsamo, el rendimiento fue de 5.95. El año pasado fue como de 5.70. Entonces, ahí como usted le digo, le recibo el 5 por 1, pero estoy casi 1 libra más en cuanto a rendimiento. ¿Y por qué pasó eso? Porque fueron los 2 años de sequías. Y la 15-16 fue peor la sequía. Yo creo que ahí no tuvimos un tan solo día todo junio, un tan solo día de lluvia. De lluvia. En todo junio y julio. 36 días sin agua tuvimos en la zona, para que tenga idea. Imagínese. Gracias a Dios, este año la lluvia ha sido mucho más abundante. Entonces, esperemos de que este año los rendimientos sean mejores. ¿Cómo no? Dice Germán Mejía Sagastú, me dice lo siguiente, y tiene toda la razón. El problema de los caficultores es que con 4 o 5 quintales por manzana no hay nada que nos pueda salvar, Juan Francisco. El promedio del Salvador más o menos anda por 4 o 5 quintales por manzana. Y quiero agregar eso, si puedo, por favor, Joan. Sí, por favor. Para mí, o sea, de todas las cosas que hablamos, leyes y el tema financiero, o sea, para mí nosotros tenemos que estar generando un producto financiero para ir a renovar esos cafetales para que suban de 4 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20 quintales por manzana. ¿Sabe cuál es el problema, Juan Francisco? Para mí esa es la prioridad número 1. ¿Sabe cuál es el problema, Juan Francisco? Que con tan poca investigación en este país, sin transferencia de tecnología, sencillamente nos toca copiar modelos que muchas veces no se adaptan a nuestras condiciones, pero hoy por hoy, desde hace buen rato, de hace 6, 7, 8 años, desde que desapareció la investigación por caprichos políticos en este bendito país, estamos a la deriva en temas de investigación. Usted sabe perfectamente que los países que han salido adelante es porque su investigación, su tecnología y su transferencia es de primer mundo en materia de café. Y yo creo que estamos sumidos en esa difícil situación y nos toca copiar lo que hace Guatemala y nos toca copiar lo que hace Costa Rica y nos toca copiar lo que hace Honduras y nos vamos a ver lo que hace Brasil y nos vamos a ver lo que hace Colombia. Cada país tiene su propio ecosistema, digamos, donde se desarrolla X o Y variedad. Y mire, y se lo digo con propiedad y conocimiento, vamos a prueba y error los que de alguna manera estamos haciendo algún tipo de investigación. Yo estoy arrancando hoy variedades que sembré hace 6 años. Me duele en el alma y en el corazón decirlo y hacerlo, porque es dinero. Pero sencillamente lo hicimos porque nadie lo había hecho, porque nadie lo conocía, porque nadie sabía. Entonces vamos a prueba y error. Y eso yo creo que nos está matando en este bendito país, pero ojalá las cosas puedan cambiar, Juan Francisco. El tiempo es tan corto realmente. Yo de verdad quiero agradecerle el que haya estado. Gracias a usted, Joalmo. Y quiero agradecerle a todos sus videntes. Quiero agradecerles por acompañarnos. No me esperaba que entrara tanta gente. Me alegro mucho que su programa esté generando interés. Lo felicito de corazón. Muchas gracias. No, gracias Juan Francisco, a usted, estimados amigos, muchas gracias a mi invitado porque fue una excelente ponencia. Estoy seguro que posiblemente se quedaron algunas preguntas, pero lo vamos a tener más adelante a mi invitado de esta tarde, Juan Francisco de Sola. Quiero agradecerle enormemente por el privilegio que me dio de poder contar con él en este programa. Estimados amigos, el próximo viernes, si Dios así lo permite, vamos a tener una cooperativa, a dos representantes de una cooperativa muy exitosa, a Cooperativa Dos Marías, en Ocicala, Morazán. Va a estar el señor Israel Márquez con nosotros y el subpresidente de esa cooperativa, que yo creo que han hecho cosas fabulosísimas en el tema café. Así que no se vaya a perder el próximo viernes este programa, Hablemos de Café con Joalmo Díaz. Y quiero agradecer a todos mis amigos que se conectaron. Muchas personas estuvimos conectados esta tarde. Pueden dejar sus preguntas.
que estoy seguro que Juan Francisco va a contestarlos, porque después de los programas terminan, quedan muchas preguntas, muchas dudas ahí, pero yo estoy seguro que él las puede contestar, y si no, por supuesto que hacemos un nuevo programa más adelante. Estimados amigos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Quiero agradecer a los que están acá en consola, a los que están acá en sonido, a mis ayudantes, las personas que colaboran para que este programa se pueda llevar a cabo. A mi invitado, gracias por haberme aceptado la invitación de estar esta tarde conmigo. Y por supuesto, amigos, ustedes que van a ver este programa más adelante, no se le olvide una cosa, que la mentira nos esclaviza a cada uno de nosotros, pero la verdad nos hace libres. Así que Dios me los bendiga y nos encontramos el próximo viernes, si Dios así lo permite, en un nuevo programa de Hablemos de Café con Yoalmo Díaz. Muchas gracias y que Dios los bendiga.